Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les quiero mostrar cómo es vivir alquilando una habitación en la provincia de Luxemburgo. Ya les he dicho en muchas ocasiones que vivir en Luxemburgo como tal es costoso, es caro, y por eso hay muchas personas que se van a las provincias que vienen siendo los países fronterizos como Francia, Bélgica y Alemania a vivir. Me mudé sola hace algunos meses y decidí mudarme a una habitación porque es lo que me salía más económico mientras me estabilizaba económicamente. Al final del video les voy a contar por qué decidí mudarme a una habitación y no a un apartamento por el momento, y también les voy a contar el costo, cuánto se gasta y si vale la pena de acuerdo a lo que se gana en Luxemburgo. Si te da para cubrir gastos, si te da para ahorrar y para hacer otras cosas en las que normalmente siempre queremos gastar. Primero les voy a enseñar la habitación, les voy a enseñar la casa, les voy a enseñar cómo es todo para que ustedes tengan una idea de cómo se vive alquilando una habitación en Bélgica, en Arlon precisamente, que está declarada como la ciudad provincia de Luxemburgo de Bélgica. Ahorita estoy en mi cuarto, quise dejar esto porque es lo que normalmente está aquí, mis chaquetas. Normalmente yo siempre saco esto de aquí cuando voy a grabar, pero hoy lo quise dejar para que ustedes vean exactamente cómo es mi cuarto y cómo se vive alquilando una habitación en la provincia de Luxemburgo. Vámonos. Bueno, comenzamos por aquí. Esta es la habitación, esta es la puerta de la habitación. Por aquí yo tengo una zapatera, un closet y aquí está un segundo closet. Por aquí está la cama. Es bastante chiquita la habitación, la verdad, pero es cómoda y ya me acostumbré a ella. Aquí tenemos una mesita de noche, algunos adornitos, un espejo, el trípode con el que le estabas grabando ahorita la entrada y bueno, estas cosas: escritorio, laptop, televisor, y por aquí están otras gaveticas más, mis cosas de higiene personal y otro espejo por acá. Vamos a ir a enseñarles la casa. Aquí está una escalera que esto da para las dos habitaciones que están arriba. Pero yo, saliendo, tengo el baño cerca. Les voy a prender la luz para que vean bien. Este es el baño, esta es la parte donde se bañan. Por aquí tenemos otra parte del baño. Y bueno, este baño yo lo comparto con dos compañeras. Yo vivo con una ucraniana, una italiana y un chino. Yo comparto ese baño con las dos chicas que son ucraniana y la otra es italiana. Y el chino tiene su propio baño en su cuarto privado. Esta es la entrada de la casa. Por aquí tenemos otro espejito, decoraciones. Esto es el plástico, el cartón que se recicla aquí. Una vez al mes hay que sacarlo y colocarlo en la puerta de la casa para que se lo lleven, porque eso se recicla. Y por aquí tenemos la sala con su mesita, su televisor, y a un lado está la cocina. La cocina, la sala la compartimos todos. Y normalmente no coincidimos, la verdad, en comidas, porque la gente me pregunta mucho: ¿y cómo hacen con la convivencia? Si es incómodo que choquen con el horario de comida, pero la verdad que nos llevamos muy bien. Entonces por eso no hay problemas, la verdad. Ahora les voy a enseñar el lavadero. Esta es la puerta que da a un pequeño patio
como para los fumadores. Este es otro pequeño baño que está aquí y esta es la puerta del lavadero. Aquí tenemos la secadora y la lavadora y un pequeño espacio para guindar ropa también. Esto también lo compartimos todos. La verdad que respecto a convivencia ha sido muy buena. Las dos chicas con las que vivo y también el chico son muy buena gente, son muy gentiles. La verdad que tuve mucha suerte porque es difícil conseguir personas prácticamente desconocidas con las que te puedas sentir bien donde vives. Pero la verdad que todo ha marchado muy bien. Me vine al cuarto para hablarles de lo que en realidad les interesa, que es cuánto pago, qué me pidieron, qué me cubre y si me da para reunir. De entrada me pidieron mi contrato de trabajo. Yo en aquel tiempo tenía un contrato de trabajo de 20 horas semanales. Eran como unos 1.200, 1.250 euros mensual que ganaba. Eso me lo aceptaron y también me pidieron mi documento personal, mi DNI. Yo tengo nacionalidad portuguesa. Pienso que el contrato de trabajo me lo pidieron para verificar que yo tenga con qué pagar el alquiler y el DNI para verificar que yo esté como ciudadana europea aquí en Europa. ¿Cuánto pago? Pago 550 euros mensual. La verdad que me parece bastante económico porque esto cubre el alquiler, cubre el gasto de luz, de agua, de internet, el gasto de las cargas, que las cargas vienen incluyendo la calefacción. La calefacción es lo que te da el ambiente de calor dentro de la casa en invierno porque hace mucho frío y prácticamente cubre todos los gastos de la casa, la verdad. La diferencia con un apartamento es muchísima y es simple. En un apartamento tienes más privacidad, claro, y en un apartamento tienes más gastos. O sea, la privacidad, ok, eso es importante, que yo espero tenerla en unos meses porque me quiero mudar sola. Y la parte de los gastos, eso sí es un poco contradictorio, pero bueno, siempre hay que sacrificar una cosa por la otra, ¿no? También se pueden conseguir apartamentos económicos, es cuestión de buscar. En un apartamento, obviamente, tú vas a pagar más de alquiler. Un apartamento aquí en Arlón te puede costar, un apartamento de una habitación, los he visto en 800 euros. Más las cargas, vienen siendo, a veces te pide como 50 o 100 euros de cargas, que eso incluye el agua caliente, si no me equivoco, y la calefacción. Y aparte tienes que pagar el agua fría, que eso ya es con una empresa que se encarga de la distribución del agua aquí, y tienes que pagar la luz y el internet, porque obviamente sin internet no podemos vivir. Entonces, el gasto de alquilar un apartamento viene llegando como a 1.000 euros. Entonces, de 550 a 1.000 euros hay una diferencia bastante. Por eso es que yo les recomiendo a las personas cuando están llegando o cuando tuvieron una situación como la mía, que tuvieron que mudarse sola, querían ahorrar o no contaban con un contrato de 40 horas semanales como para cubrir los gastos que requiere un apartamento, yo les recomiendo que alquilen una habitación al llegar. Si vienen solos, obviamente. Porque si vienen en pareja, desconozco que alquilen habitaciones a parejas, la verdad. Las personas que yo he visto que viven en habitaciones son personas solas. Obviamente, si traen a sus hijos, tiene que ser en un apartamento obligatorio. Si se quieren ir a un apartamento, busquen y vean precios, porque hay todo tipo de precios, por lo menos aquí en Arlón. Hay estudios que yo los he visto en 600 euros, en 700 euros, 800, pero también hay apartamentos de una habitación que son de 800, de 1.000, 1.200, hasta de 3 habitaciones. Eso sí les digo, tanto para una habitación como para un apartamento te van a pedir contrato de trabajo. Una habitación en Luxemburgo cuesta prácticamente lo mismo que un apartamento en la frontera. Entonces, las personas que tienen nacionalidad europea tienen acceso a vivir en la frontera. Hay muchas personas que dicen, no, que me pueden descontar más de impuestos por trabajar en Luxemburgo, vivir en la frontera. En mi caso, cuando yo me mudé de Luxemburgo a la frontera,
yo quedé descontando lo mismo de impuestos. La verdad, esto yo no sé de qué depende. Yo veo que aquí todo el mundo descuenta diferente y sí, depende de si estás soltero, si estás casado, si eres madre soltera también. Pero directamente la verdad no sé de qué depende el descuento de los impuestos. Por lo que yo he visto, no te afecta tanto como dicen y por mi experiencia. Lo de los impuestos, sí, trabajas en Luxemburgo y te vas a vivir a un país de la frontera. Esto ya sería decisión de ustedes. Pero, por ejemplo, una habitación en Luxemburgo se consigue entre 1.000 y 1.200 euros. Ponte que la más barata pueda ser 900 euros. Y aquí en Arlon, donde yo estoy, por ejemplo, están en 550, como ya les acabo de decir. Entonces, si ustedes están llegando a Luxemburgo y quieren ahorrar, sino que se vienen a probar suerte con su nacionalidad europea, es más fácil que estén alquilando una habitación porque van a ahorrar más. Ya después van a poder alquilar un apartamento y equiparlo como ustedes quieran, que eso es lo que yo tengo propuesto hacer para el año que viene y eso se los voy a mostrar después el año que viene. El sueldo mínimo en Luxemburgo son 2.500 euros aproximadamente. Menos impuestos, vamos a calcular que sean unos 2.000 en mano. Como les dije, todo depende de lo que vayas a descontar de impuestos. Obviamente con un alquiler de 550 euros, más el gasto que puedas tener de comida, yo que soy una persona, yo gasto entre 400 y 500 euros mensual en comida, más otros gastos que pueda tener como enviar dinero a Venezuela. Mis gastos se redondean como en 1.500 euros. Es decir, me vienen quedando unos 500 euros para reunir. Entonces, da para reunir, da para pagar tus gastos y es una buena manera de empezar porque es lo más económico que vas a conseguir. Amigos, hemos llegado al final de este video. La información que les prometí está aquí, ya queda de parte de ustedes si al llegar deciden mudarse a una habitación, mudarse a un apartamento, pero siempre piensen en ustedes mismos, en su bienestar y en que la situación en la que estén ahorita eso va a mejorar. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que compartan este video si piensan que le puede servir a otra persona y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.